Buenas noches, queridos hermanos. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy con el doctor Fabio Villarraga. Por segunda vez está con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo. Para los que no lo conocen, el doctor Fabio Villarraga, bueno, es presidente de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Es presidente de la Asociación Espírita de Médicos Espíritas en Colombia, y un gran divulgador de la doctrina espírita, ¿no? Es médico cirujano, si no me equivoco. Y bueno, con una gran trayectoria espírita. De hecho, es hijo de padres espíritas y bueno, un trabajador incansable en la doctrina, ¿no? Yo siempre digo que es la segunda vez que está con nosotros y entendiendo las actividades que ellos tienen, porque son personas que son súper activas en el trabajo de divulgación. Yo quisiera tenerlos más seguidos, ¿no? Porque es un deleite escucharlos, pero también comprendemos que su actividad es muchísima, ¿no? Entonces, bueno, nos honra hoy tenerlos con nosotros. Doctor Fabio, sea usted bienvenido. La palestra es suya. Y bueno, le vamos a pedir que nos comente un poco cómo están las actividades allí en Senderos de la Esperanza, en la Asociación de Médicos Espíritas, el trabajo que hacen allí. Pero no sin antes pedirle que también nos haga una pequeña oración, una pequeña vibración de inicio para armonizar el ambiente y que todos entremos en sintonía. Doctor Fabio, sea bienvenido en nombre del equipo de Mensaje Fraternal y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, Yusiro, todos los compañeros de Mensaje Fraternal que forman parte de este equipo, no solamente en este plano de la vida, sino también desde el mundo espiritual, porque en realidad son equipos multidimensionales los que formamos en todas las agrupaciones espíritas y dentro del movimiento espírita, ¿no? Entonces, admiramos el trabajo que ustedes realizan en pro del movimiento espírita y de mantener esta llama de la doctrina viva y fortalecida en estas épocas, digamos, tan difíciles que les ha tocado vivir eh, dentro del país, pero que en general también en nuestro planeta, como este proceso de transición planetaria nos coloca unos grandes desafíos en esta encarnación a la cual todos venimos y nos comprometimos de alguna forma para primero transformarnos nosotros en nuestras propias almas y ayudar a transformar nuestras familias, nuestra sociedad, el mundo en general en este proceso eh, del devenir evolutivo en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Entonces, vamos a sintonizarnos en estos momentos para unirnos todos los que estamos aquí presentes en este auditorio virtual de Mensaje Fraternal, con todos los compañeros espíritas venezolanos y de otras latitudes que nos acompañan en este momento, para pedirle a Dios su protección, su misericordia, su amor, que podamos sensibilizar nuestras conciencias cada vez más para acercarnos a sus leyes, a esa práctica a través del comportamiento, del sentimiento, del pensamiento, logrando sintonizarnos con estos fines providenciales que Dios ha colocado para todas las humanidades que pueblan el universo. Pedimos también esta protección, este amparo del Maestro Jesús de Nazaret, ese gran médico de almas y cuerpos que Dios envió a nuestra humanidad y que así ha sido el guía para nuestro planeta y nuestra humanidad. Que podamos sintonizarnos con su pensamiento y su legado terapéutico estructurado en esa ley de amor para todos, en la relación con Dios, con el prójimo y con sí mismo. Y damos gracias a los espíritus guías y protectores del movimiento espírita a nivel internacional, del movimiento espírita venezolano, de nuestros movimientos espíritas suramericanos, centroamericanos y en general del mundo entero, por su presencia siempre inmanente
en todas las actividades, por mantenernos la fuerza, la energía y la inspiración para el desarrollo de las múltiples tareas que se realizan en bien y en desarrollo de estas semillas que nos han responsabilizado de colocar en esta tierra fecunda del planeta Tierra. Que la paz y la armonía y la fraternidad siempre nos unan de corazón, de sentimiento, de pensamiento y a nivel espiritual. Que así sea. Muy bien, bueno, comentarles desde nuestro movimiento espírita colombiano, pues actualmente estructurado en la Confederación Espírita Colombiana, reuniendo 9 federaciones en todo el país. Nosotros, en nuestra institución, la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza, pertenecemos a la Federación Espírita de Cundinamarca, una de estas 9 federaciones, y estamos próximos a realizar el Congreso número 19 del Movimiento Espírita Colombiano, que se va a desarrollar en la ciudad de Bucaramanga, en el Centro de Convenciones Neomundo, y al cual pues invitamos a todos los que realmente nos puedan acompañar en esta actividad, que será la primera gran actividad presencial que haremos después de la pandemia, ¿no? Entonces ya hay casi 300 personas inscritas al Congreso y esperamos que de aquí a noviembre seamos más, que nos reunamos para estas confraternizaciones de los 2 planos de la vida. Y bueno, el momento de nuestra asociación Sendero Esperanza, pues tenemos actividades prácticamente casi todos los días de estudio, principalmente también de actividades de asistencia y promoción social. Los días lunes estamos estudiando casos espíritas. Los días martes participamos de los temas del curso de salud y espiritualidad de la Asociación Médico Espírita de Colombia. Y los días miércoles tenemos nuestra actividad de reunión mediúmnica presencial. Obviamente esa no se hace virtual. Y los jueves continuamos el estudio de la revista Espírita y los viernes el estudio del libro de los Espíritus. Y los sábados, bueno, los martes también tenemos una asistencia fraterna a habitantes de la calle, donde se le llevan a 80 personas, habitantes de la calle, pues un refrigerio que consiste en un sándwich, en una taza de chocolate, en un huevo cocinado también, se reparte para todos, ¿no? Y el sábado en la mañana tenemos las actividades, un programa de asistencia y orientación a madres gestantes de escasos recursos, donde estas mamás vienen con sus hijos, a veces con su esposo si lo tienen, pero muchas son madres cabezas de familia. Y en la tarde ya tenemos nuestro curso básico, la conferencia y la terapia de paces que hacemos los días sábados. Es el día de más actividad. Y el domingo tenemos a las 6 nuestro evangelio en el hogar de cada uno, pero lo hacemos virtual en conjunto, ¿no? Entonces, en resumen, son como nuestras actividades de las instituciones, y obviamente hay actividades federativas de Confecol, etcétera, pero pues hay pues mucha más actividad en otras federaciones, ¿no? Muy bien, entonces el tema que nos ocupa para esta noche, que nos han encomendado dentro de esta organización de mensaje fraternal, en el estudio que están realizando progresivamente sobre el libro de los espíritus, corresponde este tema, el duelo y la pena de muerte, que va de estas páginas de las 757 a las 765, ¿no? Entonces, siempre pues recordamos, y de pronto hay personas simpatizantes que se estén vinculando a este estudio, que nuestro estudio de la doctrina espírita se basa en estas 5 obras principales. De hecho, la principal obra, que es el libro de Espíritus, es un eje estructural que se conecta con todas las otras obras de la codificación, y por eso es una codificación, porque está codificada la información e integrada
entre los 5 libros que nosotros tenemos a disposición y que Kardec tuvo ese trabajo de realizar la organización de la información, pero esta información fundamental en esencia proviene del mundo espiritual superior, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estos temas que Kardec coloca dentro del libro de Espíritus, el duelo y la pena de muerte, a veces los sentimos como un poco lejanos, ¿no? Digamos, bueno, eso del duelo, tal vez en esa época, ¿no? Pero ahora veremos un poco más contextualizado este mismo proceso, ¿no? Vamos a entender entonces que situarnos, ¿no? Pues obviamente en la estructura del libro de los Espíritus, porque esa es a partir de allí que se parte para la comprensión de las preguntas y respuestas que Kardec coloca al mundo espiritual para entender este tema, ¿no? Para profundizar este tema y para salir de una serie de dudas que él mismo tenía y se planteó al mundo espiritual desde mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues es bien sabido que la estructura del libro de Espíritus se encaja, digamos, con varios de las obras mismas que Kardec publicara. Por ejemplo, en la introducción está relacionada con el libro que es el Espiritismo y el Prolegómenos también con esta misma obra, así como en la estructura de los libros que constituyen internamente el libro de Espíritus, van del pasado al presente y se proyectan hacia el futuro. Entonces el libro primero, de las causas primeras, nos habla del pasado, de los orígenes, de lo que ocurre, digamos, en ese principio de las cosas y cómo la construcción de estos grandes elementos generales del universo. Por eso esos 3 capítulos del libro primero están relacionados con la obra de la Génesis, así como en el libro segundo observamos que se aborda, digamos, temas del presente, ¿no? Entonces, capítulo tras capítulo hay muchos que son propios de la temática del libro de los espíritus, pero vemos que del capítulo 8º, 9º, 10º, entonces están relacionados con el libro de los medios, porque hace y tiene que ver con fenómenos y con intervenciones del mundo espiritual sobre el mundo corporal, ¿no? Y en este sentido, entonces, ahí vamos viendo una secuencia, digamos, que se deja, digamos, correlacionar en estos capítulos que aparecen aquí. Y el último, pues, está ahí relacionado con el tema de la Génesis. Y ya en el libro tercero, como tal, entonces, que también pertenece al presente, está la estructura, digamos, de las 10 leyes que aparecen allí relacionadas en el libro de los espíritus. Aquí enumeradas de 1 al 10, digamos, en una forma, digamos, para comprender, pero ustedes saben que los capítulos, como están organizados, y todos se relacionan pues con el Evangelio, están organizados de tal forma que es a raíz de la estructura, digamos, de, de esta ley, digamos, o de estas leyes, que se forman entonces la, el gran conglomerado eh, de los, de las leyes morales como tal, ¿no? Y aquí del libro cuarto encontramos entonces las esperanzas y consuelos y corresponden eh, a la correlación con el libro El cielo, el infierno o la justicia divina, ¿no? Dando continuidad entonces al tema, para entender, digamos, dentro de estos tipos de muerte, digamos, en general, o son naturales o son provocadas, ¿no? Y estas muertes naturales, pues ahí están encuadradas todas las que son por enfermedades, por causas naturales, y obviamente dentro de estas provocadas aparece entonces, obviamente están encajadas eh, las que se generan a través de los duelos o de las penas de muerte, ¿no? Eh, Aquí
Entonces vamos a entrar, digamos, a analizar algunos de los aspectos, digamos, que trata el libro de Espíritus en ese sentido. Y queríamos comentar que dentro de estos duelos, ¿por qué Kardec interroga esta temática del duelo, no? Porque, digamos, para la época de Kardec, estos situaciones se presentaban, digamos, con alguna frecuencia, ¿no? La forma de dirimir las situaciones, eh, las desavenencias, o lo que consideran ellos, digamos, una ofensa a su honor, era a través de situaciones del duelo, ¿no? Retarse a un duelo, y entonces lo hacían con determinadas armas, digamos, y con unos protocolos, pues, de la época, ¿no? Entonces, dadas las situaciones, pues, Kardec eh, digamos, se da la tarea de profundizar, de escudriñar, de preguntar a la espiritualidad sobre esta situación del duelo, y por eso la primera pregunta que hace el mundo espiritual es precisamente esta, ¿no? ¿Puede ser considerado el duelo un caso de legítima defensa? Porque eso es lo que se alegan en general en esos procesos, ¿no? Y el mundo espiritual respondió con mucha presión, no. Digamos, ustedes verán que en el libro Espíritus hay una serie de respuestas que son categóricas. Entonces el mundo espiritual contesta no o contesta sí. Y cuando contesta no, es una afirmación muy categórica en relación a la pregunta que Kardec hacía, ¿no? Y luego dice, es un asesinato. O sea, digamos, no hay, el duelo puede estar, digamos, disfrazado de una serie de argumentaciones de orden social, económico, de honor, etcétera, pero desde el punto de vista espiritual, el duelo constituye un asesinato. Y dice, y una costumbre absurda digna de bárbaros, ¿sí? Con una civilización más adelantada y más moral, el hombre comprenderá que el duelo es tan ridículo como los combates que antaño se consideraban juicios de Dios. De tal forma que deja encuadrado este tema del duelo en la primera pregunta como un asesinato, y un asesinato pues es simplemente una transgresión a esa ley de justicia, amor y caridad, que es una de las leyes eh, divinas que están enmarcadas, digamos, para toda nuestra humanidad, ¿no? Entonces, y a continuación, pues, le planteó Kardec al mundo espiritual. El duelo puede ser considerado un asesinato por parte de aquel que, conociendo su propia debilidad, está casi seguro de sucumbir. Entonces, claro, hay algunos que tienen la certeza de que es más probable que mueran, digamos, en esos momentos, porque no tienen las condiciones, digamos, para superar un duelo. Y hay otros que saben que lo más probable es que maten a la otra persona porque tienen mejores condiciones para superar, digamos, ese duelo, ¿no? Entonces, por eso esta pregunta. Y entonces ahí, ¿qué considera uno espiritual? Pues que es un suicidio, ¿no? Porque el que sabe que no tiene las condiciones y lo hace es porque no es capaz de matarse a sí mismo, pero lo hace, digamos, a través del duelo. Entonces ahí observamos y está inmersa lo que es la intencionalidad. Y cuando hay una intencionalidad, así no sea manifiesta, pues esa intencionalidad genera una responsabilidad de orden espiritual. Y esa responsabilidad es la que eh, se genera, digamos, o pone en acción el mecanismo de la ley de causa y efecto. Entonces, a los ojos del mundo puede parecer que murió en un duelo, digamos, enfrentando pues digamos, la afrenta, digamos, de su honor, pero a la luz de la espiritualidad, lo que ocurrió no fue un duelo, sino fue un suicidio, porque la persona sabía que lo más probable era que muriera en ese acto. Y entonces, en esa misma pregunta hay una subpregunta, porque entonces interrogó, ¿y cuando las posibilidades son iguales, es un asesinato o es un suicidio? Y ahí ya nosotros vamos entendiendo que
que si ya lo clasificó inicialmente como asesinato y el otro como suicidio, entonces, pues, juntas situaciones desde el punto de vista espiritual están allí presentes. Entonces, por eso el mundo espiritual respondió, es lo uno y es lo otro. Para el que asesina, para el que gana el duelo, es un asesino, es un asesinato, y para el que entra al duelo, digamos, sabiendo que va a morir o con la intención de morir, pues es un suicidio. Entonces, espiritualmente tiene esas connotaciones y esto es lo que le da una claridad, una transparencia a estos actos humanos y su ajustada percepción de los hechos, ¿no? Entonces, lo que aparecía socialmente como con estos protocolos para defensa del honor, que muchas veces se sentían agredidos en su orgullo, entonces realmente estaban ahí comprometidos con circunstancias de orden moral interior, porque en el fondo hay situaciones de orgullo y egoísmo, ¿no? Y Kardec coloca algunas notas en varias de las preguntas del libro Espíritus, van a encontrar algunas notas. Esta frase, nota de Kardec, no aparece obviamente en el libro Espíritus, pero pues la colocamos aquí para hacer la claridad para todos los compañeros, sobre todo para las personas que están, digamos, empezando a conocer, empezando a estudiar el libro Espíritus. Entonces, cuando la respuesta está entre comillas, es de la autoridad espiritual del grupo del Espíritu de Verdad, que se da la tarea de estructurar las respuestas. Pero cuando no están, entre comillas, es una nota aclaratoria de Kardec, y en este caso Kardec colocó esta nota. En todos los casos, inclusive en aquel en que las posibilidades son iguales, el duelista es culpable. Primero porque atenta fríamente con un propósito deliberado contra la vida de su semejante. Segundo, porque expone su propia vida inútilmente y sin provecho para nadie. Entonces, Kardec siempre hace precisiones o a veces ampliaciones un poco al contexto de la respuesta que hace el mundo espiritual, ¿no? Entonces, se está precisando en torno a la culpabilidad espiritual del duelista, ¿no? Entonces, es porque está generando un atentado contra otro ser humano sobre el cual no tiene el derecho a la vida. Hoy día que se habla tanto de estos derechos humanos y el derecho a la vida es un derecho que está generalmente por encima de cualquier otro derecho, pues hay una responsabilidad espiritual muy grande en respetar ese derecho a la vida, ¿no? Entonces, he ahí, digamos, esta nota aclaratoria de Kardec. Y ya en la siguiente, entonces, interrogó cuál es el valor de lo que se denomina punto honor en materia de duelo, porque era de lo en torno a lo cual giraba, digamos, estos protocolos del duelo en la época de Kardec, ¿no? Y desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, responden los espíritus, el orgullo y la vanidad, dos llagas de la humanidad. Entonces, si se va a ver el trasfondo del porqué, de las causas por las cuales dos seres humanos en esas épocas se transaban en duelo o se citaban a duelo, en el fondo lo que había era un orgullo herido, una vanidad herida, digamos, situaciones de orden moral que se volvían una afrenta contra otro ser humano y llegaban al punto de, de realizar, digamos, un duelo de esta magnitud. ¿Y esto por qué? Porque los seres humanos no tenían la capacidad de comprensión de la ley de amor. No eran capaces de perdonar una ofensa, porque quien perdona una ofensa, pues seguramente se evita un duelo de estas magnitudes, como lo hacían en forma protocolaria en estas épocas, ¿no? Y entonces hay una subpregunta en esta 759. Sin embargo, no hay casos en los que el honor se encuentra realmente comprometido, de modo que rehusar el duelo sería una cobardía, como tratando de justificar si de pronto en algún caso, pues sí sería justificable, digamos, en este sentido.
Y obviamente el mundo espiritual respondió lo siguiente: eso depende de los usos y las costumbres. Cada país y cada siglo tienen al respecto una manera de ver distinta. Cuando los hombres sean mejores y estén más adelantados en lo moral, comprenderán que el verdadero punto honor está por encima de las pasiones terrenales y que no es matando o dejándose matar cómo se repara un agravio. Entonces, ¿qué nos enseña la doctrina espírita? ¿Cómo se reparan los agravios? Que son ofensas, que son agresiones verbales, mentales, físicas. ¿Cómo se repara un agravio? ¿Qué nos enseña la doctrina espírita? ¿Qué nos enseñó el Maestro Jesús de cómo reparar un agravio? Él, Maestro Jesús, que tantos agravios recibió, sobre todo al final de su existencia, y nos dio una lección profunda de amor y de perdón. Entonces, si los seres humanos que en esa época se citaban a duelo, tal vez comprendieran más la ley de amor, tal vez practicaran más el perdón, pues seguramente no tendrían, digamos, que llegar a esos límites de exponer su vida y de atentar con la vida de otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se mueven ahí, como dice en la respuesta, son las pasiones humanas, pasiones que no se controlan, pasiones que no accionan, sino reaccionan, citando a duelo y generando, digamos, un odio, un resentimiento, que quieren vengarlo, digamos, de alguna forma, disparando un arma o, digamos, accionando un arma cortopunzante en estos duelos, según el arma que escogieran en la época, ¿no? Entonces, por eso estos duelos habla ahí de los usos y las costumbres que en la época se tenían, digamos, para, digamos, subsanar lo que ellos consideraban una deuda de honor, y por no considerarse cobardes, entonces iban al duelo como tal, ¿no? Entonces, aquí hay otra nota de Kardec. En esta nota de Kardec, mire la aclaración que él hace. Hay más grandeza y verdadero honor, dice Kardec, en reconocerse culpable si se cometió un error. Eso es una grandeza moral. Ese es el verdadero honor, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. O en perdonar si se tiene razón. Claro, pues perdonar si le cometieron una ofensa. Entonces, está perdonando al ofensor y eso, digamos, rompe esas cadenas, esos eslabones de esas cadenas de resentimiento, de odio y que llevan a estos momentos de duelo, ¿no? Así como en despreciar en todos los casos los insultos que no pueden alcanzarnos. Mira esa grandeza del pensamiento kardeciano, ¿no? Digamos, él involucra allí los aspectos de orden filosófico, de orden práctico, de orden moral, y los integra, digamos, en sus notas, haciendo una ampliación, digamos, del concepto que el mundo espiritual daba en torno a este tema, digamos, desarrollado en este ítem 759A del libro de los espíritus, ¿no? Entonces, en síntesis, pues con la claridad filosófica que tiene Kardec, pues nos está diciendo que esta grandeza espiritual está, digamos, en esa capacidad de comprender la ley de amor, de reconocer un error si se cometió o de tener la capacidad de perdonar. Hoy día que se habla tanto del perdón como una terapéutica y está realmente estudiada desde el punto de vista de la salud, pues hay una integración total sobre este tema para la salud integral de los seres humanos, ¿no? Entonces, y nos da una pauta al final, ¿no? Y esta es una pauta terapéutica. Despreciar los insultos que no pueden alcanzarnos. Ahí nos está dando una pauta de conducta moral. Y esto es válido no solamente para los duelos, para estos grandes duelos que están allí, sino es una pauta en general para toda la vida. ¿Quién es el ser humano que no ha sido objeto de algún insulto en su vida? Todos en algún momento hemos
pasado por diferentes circunstancias y así son momentos de prueba para nosotros mismos, ¿no? Pero mire la grandeza de Kardec que nos dice, despreciemos esos insultos. Y todo está, pues, obviamente sustentado también en la obra de la Reflexión del Espiritismo, donde nos habla ya de, de, de ese camino a la perfección, ¿no? Cómo todos debemos, en esas cualidades del hombre de bien, aprender, comprender y sobre todo practicar la ley de amor universal, ¿no? Entonces, eh, pasando un poco a esta segunda temática, digamos, ya viendo que esta parte de los duelos, hoy día podríamos decir que ya no hay duelos o no se presentan duelos de la misma forma que se presentaban, digamos, en la época del siglo XIX, eh, como se generaban, digamos, con esos protocolos, pero hoy día vemos que los duelos se presentan en el día a día dentro de las sociedades, ¿no? Los actos violentos, la falta de tolerancia que hay, digamos, en el tráfico, en las interacciones sociales que hacen los seres humanos dentro de las ciudades, dentro de las fuerzas públicas con el personal, digamos, social, y enfrentamientos que hay de diferentes niveles en los ámbitos familiares, en los ámbitos de trabajo, de instituciones de trabajo, hay muchas formas de duelo. Y estos son duelos, digamos, que tienen que ver también con estos principios que son aplicables hoy día para poder superar esos duelos. Entonces, para superar los duelos se necesita la transformación moral. Y por eso Kardec aquí lo coloca, ¿no? En esta nota. Hay que, hay que, hay que perdonar. Para perdonar hay que transformar interiormente. Hay que reconocerse culpable. Para hacerlo hay que conocerse a sí mismo. Entonces, conocerse a sí mismo implica, digamos, estar trabajando en la transformación moral. Y la transformación moral es un concepto diferente al concepto que hoy día hablan en algunos sectores de la reforma íntima, reforma interior, ¿no? Kardec no coloca ese concepto de reforma interior, reforma íntima en ninguna parte de la codificación. Él habla de la transformación moral. Y esto es un concepto bien importante entenderlo y comprenderlo en la magnitud como Kardec nos lo enseñó. Entonces, para reconocernos culpables, necesitamos transformarnos interiormente. Para transformarnos necesitamos conocernos y el proceso del autoconocimiento sea o por nosotros mismos o porque los demás nos digan qué elementos tenemos que cambiar, o viene el dolor y el sufrimiento a enseñarnos en el devenir de la vida las cosas que necesitamos transformar. Entonces, es un proceso en el cual hoy ya no se presentan los duelos como en la época de Kardec o antes, pero que los duelos de diferentes formas que se ven hoy en la sociedad necesitan de las mismas dosis terapéuticas de la ley de amor y del evangelio que el Maestro Jesús nos enseñó. Entonces, entrando en este tema de la pena de muerte que Kardec la trata y está en el libro de Espíritus, dentro de esta pregunta de las 760 a las 765, te recordarán que estos dos temas están incluidos dentro de este libro tercero, donde están las leyes morales y específicamente dentro de la ley de destrucción, ¿no? Entonces, dentro de la ley de destrucción, Kardec y el mundo espiritual aborda secuencialmente, pues, primero el concepto de destrucción como una transformación, y entonces ahí ya entendemos por qué la destrucción es elevada a una ley moral, porque es algo de lo que no, a veces nos cuesta trabajo entender cómo es posible que se entienda la destrucción como una ley moral o es elevada a una ley moral, porque se está hablando de un proceso de transformación. Entonces, en este sentido, esta destrucción, pues dentro de la ley de destrucción, obviamente está la destrucción, digamos, natural
la destrucción que es necesaria dentro del proceso de transformación de un planeta, por ejemplo, en el acomodamiento de todas sus capas geológicas y en el proceso progresivo de pasar de un mundo a un mundo más superior, tanto en lo moral como en lo físico, siempre habrán transformaciones físicas que conllevan transformaciones geológicas y de todo orden, ¿no? Entonces, por eso estos temas están inmersos en esta ley, ¿no? Pero que son los dos últimos temas, porque aparecen otros temas ahí de la crueldad, del asesinato, etcétera, que tienen que ver con destrucciones que no son necesarias, ¿no? Entonces, dentro de esta ley aborda la destrucción, la ley, la destrucción que es necesaria, que está dentro de ese proceso de transformación del planeta mismo, y la destrucción innecesaria que tiene que ver con las intencionalidades humanas, donde transgrede las leyes divinas, ¿no? Entonces, por eso Kardec coloca acá estos temas del duelo y de la pena de muerte, en el cual continúa interrogando al mundo espiritual superior. Y en ese sentido, habla o le pregunta si la pena de muerte desaparecerá algún día de la legislación humana, ¿no? Entonces, pues si nosotros viéramos cuáles son los países, digamos, que tienen hoy día pena de muerte, y en Estados Unidos vemos que hay muchos de los estados tienen la pena de muerte vigente en su legislación, y en países como China y como países, digamos, de Oriente, digamos, en Arabia, eh, Somalia, etcétera, tienen, digamos, instaurada la pena de muerte. Entonces, ¿cuáles son esas causas, digamos, que en esas legislaciones existen para la pena de muerte, ¿no? Y pues hay muchas, algunas son, sí, de gran calibre, por ejemplo, como el terrorismo, como el narcotráfico, etcétera. Depende de la legislación de cada país, pero hay otras que parecen como insignificantes. Por ejemplo, en China, dentro de la legislación, le pueden aplicar la pena de muerte a alguien que solamente con que cometa un robo, ¿sí? Eh, a determinados artículos, digamos, le pueden aplicar la pena de muerte. Entonces hay situaciones en las cuales uno dice, bueno, pues estas legislaciones no son muy coherentes, ¿no? Porque por eso esto depende del uso y las costumbres de cada país. Y cada país inclusive no lleva ni siquiera las estadísticas más reales, porque se dice que China es uno de los países que más aplica las penas de muerte, pero no, y es el que va, como dicen, punteando en la estadística a nivel internacional en torno a la aplicación de la pena de muerte. Entonces, para la época, pues, que se hablaba también y que aplicaban, pues, la pena de muerte, saben que la historia es larga, digamos, en torno a este tema, se cuenta de la pena de muerte, y no muy lejos de la época de Kardec, pues, allá sobre todo en Francia estaba la guillotina, y a muchos fueron colocados o enviados a la guillotina en decisiones generalmente injustas para aplicar este tipo de pena de muerte, ¿no? Entonces, por eso Kardec interroga al mundo espiritual si esta pena de muerte desaparecerá algún día de la legislación humana. Y sabemos que las legislaciones humanas, pues, llevan el sello particular de la sociedad, del país que la promulga, y de los hombres que la han ideado, ¿no? O sea, por lo tanto, eh, está al nivel, digamos, de ellos, y por lo tanto no son legislaciones perfectas, ¿no? El objetivo para una humanidad, para una sociedad, es que la legislación humana se acerque cada vez más a la legislación divina, ¿sí? Y ahí nos estaremos eh, cada vez más en sintonía con los fines providenciales, ¿no? Y seguramente llegará a algún punto en el cual el desarrollo de una sociedad o en un planeta mucho más evolucionado, en el cual las legislaciones, digamos, humanas ya no serán necesarias, porque lo único que gobierna
y que todos entienden son la legislación divina, es decir, las leyes universales que están presentes pues en todo el universo, de tal forma que la legislación humana algún día pues tenderá a desaparecer porque solamente nos fijaremos para nuestras conductas, comportamientos en la legislación divina. Obviamente, esto que estamos diciendo, estamos años luz de llegar. Por ahora, siempre necesitamos la legislación humana, que cada vez es más humana y seguramente un poco más comprensiva, ¿no? Sin embargo, entonces, en todo el mundo espiritual respondió, la pena de muerte desaparecerá incuestionablemente y su supresión marcará un verdadero progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén más ilustrados, la pena de muerte será completamente abolida en la tierra, completamente. Y los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres. Hablo de un tiempo que aún está bastante lejano para nosotros. ¿Ve? ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo será que los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres? Eso es lo que hacemos actualmente, es lo que se ha hecho históricamente, los hombres juzgando a los hombres. Por eso, por eso muchas injusticias se han cometido a todo lo largo de la historia de la humanidad. Pero el mundo espiritual, en esa previsión que hace, digamos, realmente realiza una visión futurista cuando dice que desaparecerá la pena de muerte. Entonces, hoy día podemos decir que no ha desaparecido todavía la pena de muerte. Hay pena de muerte en muchas legislaciones de muchos países. En nuestro país, en Colombia, en Venezuela, no hay, no está, digamos, instaurada como tal, pero que no esté legislada no quiere decir que no la apliquen determinados sectores, determinadas personas, determinados grupos que de alguna forma tienen en sus connotaciones comportamentales la aplicación de la pena de muerte como parte de un ajusticiamiento interno en sus propios círculos, ¿no? Entonces, por eso cuando se habla, el mundo espiritual habla, que la pena de muerte desaparecerá, incuestionablemente, es que va a desaparecer no solamente de las legislaciones, sino de los comportamientos de determinados grupos humanos que la están aplicando por fuera de las legislaciones también, ¿no? Entonces, allí Kardec aplica una nota. El progreso social deja sin duda mucho que desear aún, pero sería uno injusto respecto a la sociedad moderna, hablando de la época de Kardec, mediados del siglo XIX, si no hubiese un progreso en las restricciones puestas a la pena de muerte. Entonces sí, claro, han habido restricciones y eso puede evidenciar algún progreso, pero todavía tenemos mucha legislación en países con penas de muerte en este sentido. En los pueblos más adelantados y en la naturaleza de los crímenes a los cuales se limita su aplicación. Entonces, pues vale la pena, digamos, adentrarse un poco, digamos, en este tema para comprender tal vez cómo está hoy este tipo de legislaciones. Y lo que les contaba, por ejemplo, de los causales en China, que son cosas que dicen, no, en ninguna otra parte del mundo, pues por eso le van a poner pena de muerte, ¿no? Entonces, por robar, por ejemplo, artículos de tipo religioso, ellos aplican allá la pena de muerte. Entonces, si el robo es, digamos, aplicación de la pena de muerte, eso no lo entendemos en otras latitudes, ¿no? Muy bien. Y amplía esa nota Kardec cuando dice, si se comparan las garantías de que, que en esos mismos pueblos se esfuerza la justicia en rodear al acusado, la humanidad con que le trata, aun cuando le considera culpable, con lo que se practicaba en tiempos que todavía no están muy lejos, no puede desconocerse el camino progresivo porque marcha la humanidad. Esto es como dentro de la nota que hace Kardec, como una precisión que hace a una línea de mejoramiento que se percibe en torno
a los acusados, digamos, a los culpables, digamos, para tratarlos más, con un poco más de humanidad, ¿no? Y seguramente eso pues hace parte, digamos, de una línea de trabajo dentro de la justicia humana, de humanizar, de humanizar un poco más todos estos procesos de ajusticiamiento y de, de la misma condena y de la misma pena, digamos, que son imputadas, digamos, para todos los acusados, ¿no? Entonces, por eso, al final, concluye que no puede desconocerse ese camino progresivo por el que marcha la humanidad. Lo que pasa es que ese camino progresivo es tan lento que no lo alcanzamos a percibir muchas veces porque decimos, no, esto está similar o a veces peor, digamos, en algunas circunstancias, y todavía observamos que hay muchas injusticias que se generan en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, y aún así las mismas leyes están ahí presentes. Entonces, ¿qué ocurre? Todos están teniendo su responsabilidad. Los grupos de poder, las personas que toman decisiones, así operativamente no lleven a cabo las penas de muerte, pues están, digamos, generando una responsabilidad espiritual para los que legislan y hacen las legislaciones. Generan una responsabilidad espiritual muy grande. Entonces, ¿eso cuándo se va a ver? Con el paso del tiempo, en la medida que la humanidad sigue progresando. Entonces, si nosotros no conocemos este camino progresivo por lo que marcha la humanidad, no lo percibimos, es porque nuestra ventana dimensional de nuestros sentidos físicos no nos permite tener la amplitud para comprender, para ver esa visión panorámica tan grande en la cual los adelantos se están dando y están vertidos con una planeación desde la espiritualidad mayor, porque de esos niveles que orientan el desarrollo moral y espiritual de nuestra humanidad, allí están programando muchos procesos para el bien de la humanidad. Dentro de esos, encarnaciones de misioneros o de grupos que vienen acá al plano físico a tratar temas puntuales para generar cambios progresivos, sobre todo en este también que tenga que ver con la vida de los seres humanos y sus aplicaciones de pena de muerte en una incomprensión total de la ley de amor en nuestra humanidad. Entonces, a las 7:61 ya Kardec interrogó la ley de conservación, concede al hombre el derecho de preservar su propia vida. No hace uso de ese derecho cuando elimina de la sociedad a un miembro peligroso. Entonces, es una evaluación que plantea Kardec aquí entre una ley y la otra, ¿no? Dice, hay otros medios de preservarse del peligro sin matar. Por otra parte, es preciso abrir al criminal la puerta del arrepentimiento en lugar de cerrársela. Yo creo que de eso se trata, digamos, cuando hoy día se habla, digamos, para muchos de los condenados también, tener, digamos, oportunidades sociales, ¿no? De redimirse, de cambiar, de transformarse. Y claro que ejemplos se han visto en ese sentido, transformaciones en su forma de pensar, de actuar, para aquellos que lo hicieron de otra forma agresiva en otras épocas, pero obviamente entonces es una necesidad comprender las leyes morales para actuar dentro de las leyes y de la legislación humana, ¿no? Y si Dios en su misericordia, digamos, tiene y le genera para los seres humanos múltiples oportunidades de reconocer sus errores, de arrepentirse, de generar nuevos ámbitos para pasar por pruebas, por expiaciones y en general para reparar, entonces, ¿por qué no? Dentro de las legislaciones humanas también no se trata de lo mismo, ¿no? Y de hecho aquí en Colombia, y aquí nos acompaña Joaquín Acosta, que es
abogado también. eh, Existe, digamos, dentro de la legislación, estas leyes que hablan ya hablan de la reparación. Y entonces es algo bien interesante porque el concepto de la reparación está incluido dentro del Código Penal de la Vida Futura, que está en la primera parte del libro El cielo y el infierno, la justicia divina, ¿no? Entonces ese concepto de reparación, obviamente aquí, en el plano de la legislación humana, está para reparar a las víctimas, de alguna forma, ¿no? Pero el concepto de reparación, desde el punto de vista espírita, esa reparación implica, digamos, una apertura a una dimensionalidad, a una multidimensionalidad, porque no solamente reparar a la víctima, sino repararse a sí mismo en su comprensión, digamos, de estas leyes y en la comprensión de, de, de la estructura, digamos, providencial que Dios ha colocado para la manifestación de todos los comportamientos humanos en nuestra fase de la tierra, ¿no? Entonces, repregunta si la pena de muerte puede ser desterrada de las sociedades civilizadas. ¿No ha sido una necesidad eh, en épocas menos adelantadas? Entonces, miremos qué le respondieron el mundo espiritual a Kardec, ¿no? Necesidad no es la palabra. O sea, no hace una necesidad, eh, digamos, el aspecto, digamos, que sea desterrada, como dice ahí, ¿no? El hombre cree siempre que una cosa es necesaria cuando no encuentra nada mejor. Y es lo que ha aplicado, pues, en su época, porque si considera que la pena de muerte es necesaria, la aplica hasta cuando considere y después tendrá que cambiar, ¿no? A medida que se instruye, comprende más claramente lo que es justo y lo que es injusto y repudia los excesos que se cometían en nombre de la justicia en épocas de ignorancia. Y este es el concepto, digamos, orientador espiritual, ¿no? Este grupo de espíritus que se dio la tarea de responder a las preguntas que Kardec planteaba, ¿no? Entonces, démonos cuenta cómo la instrucción, el conocimiento, digamos, genera una transformación para el comportamiento y para la comprensión de las mismas leyes, ¿no? Por eso se dice que a quien más le dan, más le pedirán, ¿no? Entonces, a quien más le dan en cuestión de conocimiento, quien más es inteligente para aplicarlo y no lo aplica, pues genera un compromiso mayor con la ley de causa y efecto, ¿no? Y el sentido, por eso, a una mayor instrucción espiritual, hay una mayor comprensión de la ley de justicia, amor y caridad, ¿no? Entonces, dice ahí más claramente lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, si todos los legisladores en el plano de la tierra física comprendieran esta ley de justicia, amor y caridad en su más clara pureza desde el punto de vista espiritual, tal vez sus planteamientos, sus legislaciones estarían más cerca, digamos, de la construcción de normas más acorde con la ley divina, ¿no? Entonces, allí, pues, paso a paso, digamos, va interrogando el mundo espiritual, va generando estos conceptos aclaratorios, ¿no? Y entonces interroga, ¿la restricción de los casos en que se aplica la pena de muerte es un indicio de progreso en la civilización? Esto seguramente para los países que aún lo aplican, que cada vez restringen o limitan, digamos, los casos. ¿Para qué? Para brindar más oportunidades a los seres humanos y que no sean eh, desaparecidos pues, de la faz de la tierra, porque la sociedad cree que con desaparecer una persona se evita o se elimina, digamos, el mismo mal que generó el comportamiento de ese ser humano, y eso en realidad pues no es así, ¿no? Eh, las primordios, digamos, de esos comportamientos que en el fondo están radicados en el egoísmo y en el orgullo humano, pues seguirán existiendo y por eso los objetivos
digamos, estas legislaciones tienen que ir también de la mano de la moral para poder generar un proceso de reparación real, ¿no? Entonces, eh, tan preciso era el plan espiritual que le dijo, ¿acaso puedes dudarlo? Le responde con una pregunta, que si puede dudar que esa restricción, pues es un indicio del progreso en la civilización, pues claro que sí, ¿acaso puedes dudarlo? No se subleva tu espíritu al leer el relato de las carnicerías humanas que se hacían otrora en nombre de la justicia, y muchos casos hay en la historia en ese sentido, y muchas veces en honor de la divinidad, cuántas luchas religiosas, cuántas vidas perdidas en nombre de Dios y pues, de las religiones, de las torturas que se infligían al condenado e incluso al acusado, a fin de arrancarle mediante el exceso de padecimiento la confesión de un crimen que a menudo no había cometido. Todo lo que se vio en casos de la Inquisición, que eran a través de las torturas, lo llevaban a la muerte. Eso era una pena de muerte. Pues bien, si hubieras vivido en aquellos tiempos, habrías considerado todo esto muy natural y quizá como juez habrías hecho otro tanto. Así, lo que parecía justo en una época se considera bárbaro en otra. Solo las leyes divinas son eternas. Las leyes humanas cambian con el progreso, cambiarán más aún hasta que hayan sido puestas en armonía con las leyes divinas. Aquí, en esta última parte, está el meollo de la situación, ¿no? Está diciendo muy claramente precisamente que es, digamos, en torno a estas acercamiento entre las leyes divinas a las leyes humanas, cómo se va a dar, digamos, los grandes cambios pues para la humanidad. Es la forma de entender, digamos, de el progreso de una sociedad, de una humanidad, cuando estas leyes se acercan cada vez más, ¿no? Entonces, esto nos permite entender, nos hace en esta respuesta una visión panorámica de los errores cometidos en la humanidad a través del tiempo, pero a lo último nos ajusta que todo eso, digamos, no se daría si las leyes, digamos, humanas estuvieran más en sintonía con las leyes divinas, ¿no? Y eso es creo que una de las conclusiones, digamos, también de este tema que nos puede permitir entender por qué Kardec coloca este tema de la pena de muerte dentro de la ley misma de destrucción, ¿no? Y entonces, ya en estas preguntas finales, Kardec interroga, dijo Jesús, quien ha matado a espada perecerá. Esas palabras no constituyen la consagración de la pena del talión, y la muerte que se inflige al asesino no constituye la aplicación de esa pena. Es una pregunta muy lógica, ¿no? Pero respondieron, cuidado. ¿Os habéis equivocado acerca de esas palabras, así como respecto a muchas otras? La pena del talión es la justicia de Dios. Él es quien la aplica. Todos vosotros sufrís a cada instante esa pena porque sois castigados por donde habéis pecado, en esta vida o en otra. Entonces, es muy claro esta eh, acepción de la comprensión de la ley del talión desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y para eso, inclusive, Kardec amplía, digamos, con casos, ¿no? Si ustedes ven, dentro de los casos mismos que coloca Kardec en esta integración que hace en unos libros y otros de la codificación, vayan y miren dentro de la segunda parte del cielo y el infierno, la justicia divina, Kardec clasifica 67 casos. Son casos, digamos, de espíritus que vinieron a contar cómo les había ido en ese proceso de transición al mundo espiritual y por qué habían tenido ese tipo de muerte, ¿no? Y vayan y lean el caso del señor Letil, uno de esos 67 casos. Y resulta que allí, en este caso, hay una manifestación del propio espíritu, un espíritu que murió, digamos, por quemaduras graves en su cuerpo, que era miembro, era espírita, digamos, en la época de Kardec, pero murió de una forma tan cruel y dolorosa
que interrogaron a la espiritualidad el por qué, y él mismo vino a contar por qué. Entonces, en una época anterior, siglos atrás, había sido inquisidor italiano y él mismo había ordenado a una adolescente que fuera pues quemada, pero los verdugos, digamos, no quisieron hacerlo, entonces él se convirtió en juez y parte y verdugo mismo, y él mismo fue y prendió el fuego para que esta adolescente fuera quemada. Esto le generó un compromiso tal que la desencarnación que tuvo ahora ya con otro nivel de comprensión, pues lo hizo eh, entendiendo, comprendiendo, digamos, que espiritualmente era una situación que debía experimentar para equilibrar ese pasado comprometedor, ¿no? Entonces, en el caso de él, eh, eh, murió a raíz de unas quemaduras. Es una forma de la aplicación de la ley del talión porque murió por unas quemaduras que él generó cuando fue inquisidor para que esta adolescente muriera también por unas quemaduras quemada en la Inquisición. Entonces, esta es la aplicación, digamos, de una forma, pero con una razón de orden espiritual y que nos integra, digamos, los ejemplos que pone Kardec con las preguntas muchas veces que nos hace aquí en el libro de los espíritus, ¿no? Entonces, hay una continuidad en esta frase, digamos, que es colocada aquí en la misma pregunta. Quien haya hecho sufrir a sus semejantes se encontrará en una situación en que habrá de sufrir él mismo lo que haya hecho padecer a los demás. Tal es el sentido de esas palabras de Jesús. Con todo, nos ha dicho también, perdonad a vuestros enemigos. ¿No os ha enseñado a pedir a Dios que perdone vuestras ofensas, así como vosotros habéis perdonado a los que a las de los demás? Es decir, en la misma proporción en que vosotros habéis perdonado, comprended bien esto. Nos llaman entonces a la comprensión. Para comprender necesitamos ejemplos. Y yo les recomiendo a todos los compañeros acá, vamos y a leer este caso del señor Letil, que aparece allí, uno de los 67 casos narrados organizados por Kardec, y entenderemos cómo fue aplicada esta ley del talión en el caso del señor Letil en relación a sus causas de esta vida como inquisidor italiano, ¿no? Entonces, para comprender muchas veces necesitamos ejemplos y Kardec por eso nos llena de ejemplos en esa segunda parte del libro del cielo y el infierno, la justicia divina. Y en esta última que dice, ¿qué pensar de la pena de muerte que se inflige en nombre de Dios? Y esto sí que ha sido histórico a través de todos los procesos de la humanidad. El mundo espiritual fue muy sabio. Es tomar el lugar de Dios en la aplicación de la justicia. Los que oran así demuestran cuán lejos están de comprender a Dios y lo mucho que aún deben expiar. Mire que no dice que deben ser probados, que deben expiar. La pena de muerte aplicada en nombre de Dios es un crimen. Y ahí está categóricamente la connotación de orden filosófico al entendimiento de lo que significa la pena de muerte en la visión espírita, ¿no? La pena de muerte aplicada en nombre de Dios es un crimen y los que le infringen son tan responsables de ello como de cualquier otro asesinato. Y volvemos al caso del señor Letir, ahí más ejemplificado, pues, para dónde, ¿no? Porque son una correlación de unas épocas a otras, pero los mismos espíritus comprometidos por la falta de comprensión de la aplicación de la justicia, de la justicia de Dios y de esa ley que nosotros la tenemos aquí como la 10ª ley en el libro tercero, la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, están interconectados el concepto de la justicia con el concepto de la caridad y con el amor. Entonces, es una tríada entre las muchas tríadas que en esa visión druídica Kardec coloca y el mundo espiritual coloca también en esta obra de la codificación.
Entonces, en realidad, pues, lo que nos está mostrando todos estos procesos de la muerte, pues, es un camino que todos debemos recorrer de una u otra forma, ¿no? Pero que nunca debe ser generado a través de la intencionalidad negativa de otro ser humano o de una sociedad que no comprende precisamente los conceptos sublimes de la manifestación de esa ley de justicia, amor y caridad, ¿no? Entonces, viendo la pena de muerte en las tres revelaciones, en la primera se habla de no matarás, en la segunda amarás a Dios sobre todas las cosas, del prójimo como a ti mismo, y en la tercera vemos que todos los conceptos, digamos, de los fundamentos espíritas nos apuntan a comprender esta pena de muerte desde un punto de vista espiritual y en relación a las mismas leyes, la causalidad, la falta de amor, la falta de comprensión a Dios, y todo eso está circunscribiendo que esa primera revelación desde allá, cuando Moisés colocaron el no matarás, pues es tan vigente hoy día y tan necesaria para nuestros días, ¿no? Entonces, vemos aún que entre esos programas reencarnatorios, diversos tipos de muerte, obviamente son programados, pero eh, eh, estas decisiones humanas muchas veces adelantan los desenlaces de la muerte que estaba programada para un ser humano. Entonces, aunque haya grupos espirituales que están dedicados a atender a los recién desencarnados, pues para el espíritu va a ser una perturbación, una turbación profunda desencarnar a través de una pena de muerte o a través de un duelo, porque la turbación aún es mayor si no comprende la existencia del mundo espiritual. Entonces, gracias a Dios hay clínicas espirituales que permiten la recuperación fluídica, perispiritual y psíquica de todos aquellos que pasan por muertes traumáticas, que no son naturales y que hay una necesidad profunda de estos obreros de la vida eterna de trabajar incansablemente para atender a todos estos recién desencarnados. Por eso procuramos trabajar en diferentes momentos de la divulgación, de la comprensión de esta campaña en defensa de la vida, presente para evitar, digamos, para orientar, para eh, divulgar la posición espírita en torno al aborto, al suicidio, a la violencia, a la eutanasia, porque dentro de la misma violencia estaría pues, la aplicación de la pena de muerte o los duelos que de diferente forma están allí circunscritos como parte de estas manifestaciones eh, de los seres humanos que se debaten aún en actos violentos, ¿no? Entonces, nuestra eh, frase final, pues tiene que ver con la enseñanza profunda del Maestro Jesús de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí se resume en realidad toda la comprensión que debemos tener para entender el concepto de la justicia divina y para entender que los seres humanos en algún momento dejarán de aplicar las penas de muerte, dejarán de aplicar los duelos con legislación o sin legislaciones, con protocolos y sin protocolos, se siguen sucediendo hoy en el mundo moderno por la falta de comprensión de esta ley del amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de Mesa Fraternal, a todos los que nos han acompañado esta tarde y me disculpan la interacción, la interrupción que tuvimos porque pues estaba buscando la otra presentación que tenía otras eh, conceptos también, digamos, para enriquecer, pero no logré encontrar la otra que tenía, entonces con esta desarrollamos el tema de hoy, ¿no? Que tiene realmente fundamentalmente los mismos puntos, ¿no? Muchas gracias, Yesiro, y todos los compañeros aquí presentes, ¿no? No, gracias, gracias a usted, doctor Fabio. De verdad que es muy, muy interesante su clase, como siempre, muy pedagógica, muy instructiva.
y sobre todo la hace ver muy sencilla, ¿no? Estos temas, se habla mucho de contextualizar a Kardec, ¿no? Lo hemos escuchado muy recientemente, ¿no? Y en este caso, sobre todo el tema del duelo, si sabemos que eso pasaba en aquellas épocas con más frecuencia, las respuestas del mundo espiritual que están en ese punto, que muchas veces se pasan de largo porque la gente dice el duelo, ah, no, ya eso no aplica en la humanidad. Y las respuestas que están allí no pierden vigencia. De hecho, yo me acuerdo hace unos años que yo estaba buscando dónde es que decía literalmente que el orgullo y el egoísmo son las principales llagas de la humanidad, porque sabemos que el mundo espiritual constantemente lo repite, el orgullo y el egoísmo, pero yo buscaba esa respuesta concisa. Y mi sorpresa fue cuando la encontré en este tema del duelo, ¿no? Entonces, uno a veces, porque estamos en una época más moderna, dice, eso no aplica. Sí aplica, como usted lo ha dicho. ¿Cuántas personas no se baten a duelo en nuestros países, sobre todo, vamos a decir, tercermundistas, aunque en el primer mundo también está pasando, lamentablemente, más a menudo, se baten a duelos, a tiroteos así, en formas violentas, sanguinarias. Solo que ahora es menos tecnificado, porque antes era como los armamentos eran menos tecnológicos, y se hacía de un modo, pero ahorita agarran con ráfagas, con armamentos de gran alcance y hacen desastre, porque seguimos siendo nosotros mismos estos espíritus inmorales, poco evolucionados, que estamos haciendo lo que usted decía, pues. Si no hay una corrección en las leyes que nos permitan a nosotros reformarnos, cambiar íntimamente, vamos a reencarnar y vamos a seguir teniendo esos instintos violentos que nos han acompañado durante todo este tiempo. Yesiro, inclusive, y todos los compañeros aquí presentes, hay formas de duelo que se dan inclusive en los adolescentes. Aquí en Colombia hemos tenido casos donde estudiantes se retan a la salida del colegio y pueden ser niñas o adolescentes o jóvenes adolescentes y entre ellos a pelear, digamos, obviamente a puños, como sea, pero digamos con la conveniencia de los propios compañeros y a veces de una madre que le dice a su hija, dele duro a la otra persona porque, entonces digamos, son otras formas de duelo en nuestra sociedad actual y que también deben ser, digamos, abordados, pero que las respuestas morales para eso están aquí en la doctrina espírita y por eso lo que coloca el mundo espiritual en torno a esta temática es aplicable a todas las formas de duelo y aunque fueron preguntadas por el duelo de esos protocolos que tenían, escogiendo armas y todo, pero hoy día las armas son de otro nivel, ¿no? No sé si alguno de los compañeros acá, de pronto aquí está Joaquín Acosta, que es abogado y que comprende estas temáticas también, si tiene algún aporte, sería importante. Pues Fabio, simplemente, muchas gracias. Simplemente anotar que desde lo laico, desde incluso lo ateo, se ha medido cuáles son los países con mayor calidad de vida del mundo. Como es bien sabido, son países como Canadá, los países escandinavos, Suiza o Australia. Y resulta que estos países, sorpresivamente, han sido pioneros en la proscripción de la pena de muerte. Y además, con mucho éxito, vienen siendo pioneros en un trato humanitario al preso, a los peores criminales. Entonces se está logrando que la criminalidad baje. Hace unos años Suecia se quedó sin presos en sus cárceles. Sí. Y uno se pone a investigar las razones de eso y tiene que ver con el tema del trato caritativo al preso. Y aquí en Colombia, que tenemos procesos contra paramilitares, contra guerrilleros, se han dado casos de reconciliación sincera entre el victimario y la víctima, donde el victimario le pide perdón sincero a la víctima, llantos, y la víctima dice que eso le ha ayudado muchísimo. Yo invito a los que están oyendo acá que busquen en internet padre perdona al asesino de su hijo en audiencias judiciales. Y esos padres que han perdido a su hijo, yo como padre digo, estoy muy lejos de ese nivel, ellos cuentan cómo eso los libera. Entonces me parece que incluso desde lo científico, a mí me aterra cómo siglo y medio después la ciencia sigue dándole la razón al mensaje kardeciano, no solamente en el plano social,
sino en otras disciplinas, en las ciencias de la salud, en la física, pero las ciencias sociales no son la excepción. Nos falta mucho, ¿no? Desgraciadamente, estos mismos países que son humanitarios con los reos, desgraciadamente, siguen legitimando el aborto, siguen legitimando la eutanasia, pero al interior de estos países ya hay científicos, incluso ateos, médicos ateos, que son antiabortistas. Entonces ya se está empezando a evolucionar en ese sentido. Eso es lo que te podría comentar, Fabio. Claro, muy bien. Gracias por su aporte, Joaquín. Excelente. Y es así, pues, y vemos cómo la marcha de la humanidad que es, si se quiere, un poco lenta, pero el progreso está allí. Pues muchas veces lo malo es lo que hace más ruido, ¿no? Pero la humanidad va progresando y usted daba buenos ejemplos. Pues, esa época de la Inquisición donde se cometieron tantas barbaries, hablando de los homicidios, ¿no? Y eso es lo que ha creado un sentimiento de antirreligiosidad de muchas personas. Tanto que uno les habla de Jesús y muchas personas tienen aversión o no dejan, no escuchan el mensaje porque creen que es un mensaje sesgado de un religiosismo que no es así. Pero es por los excesos que usted leyó allí, que los espíritus bien describieron, los excesos que se cometieron en épocas anteriores, apoyados bajo una legislación y bajo una fe que eran errores humanos. Por eso es que en este tema de la pena de muerte, yo en lo particular, y lo hemos comprobado, yo creo que todos lo hemos comprobado, que la justicia del hombre es imperfecta y está sesgada por muchas cosas. Entonces, ¿qué te garantiza que no llevaste a un inocente de verdad a la pena de muerte porque no tenía recursos, porque fue objeto de un complot, una cantidad de cosas que, bueno, desde el punto de vista espiritual ya tendrá otras aristas, ¿no? Tal cual como usted nos ha referido a este caso, y que la literatura mediúnica es muy vasta en explicarnos todo eso. Pues yo no me canso de releer por lo menos los romances de Emmanuel, ¿no? Donde se habla años 50 años después, Ave Cristo, Renuncia, el caso de Alcione, o sea, tanta literatura que te explica cómo funciona esa ley del talión que usted nos comentaba y que muchas veces somos nosotros mismos los causantes de nuestras penas y que la espiritualidad dice, acompañémoslos en su prueba, pero dejémoslos porque esa es su redención, ese aparente sufrimiento es su redención. Entonces, todo está concatenado porque volvemos a las primeras preguntas del libro en las que usted nos acompañó, ¿no? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. De ahí parte todo, pues. De ahí parten muchas cosas y bueno, en nuestro libre albedrío vamos avanzando en ese proceso evolutivo que usted bien nos ha explicado, ¿no? Bueno, doctor, aquí tiene unos mensajitos en el chat. Se lo voy a leer brevemente. Mi papá, Cipriano Zavala, gracias, hermano Fabio, por la excelente clase que nos dictó, llena de mucho conocimiento y lo más importante, fácil de entender. Concuerdo con él tal cual, ¿no? Estos temas de la ley de destrucción son temas complicados porque tocan sensibilidades, lo ha dicho el hermano Joaquín, ¿no? Tocan muchas sensibilidades que son debatibles y son para el análisis, ¿no? Entonces, usted nos lo ha explicado de una manera muy sencilla, ¿no? La hermana Josefa Zambrano dice, tengo dos hermanos. Hace mucho tiempo mi hermano le contó que una regresión hipnótica, él vio que murió en un duelo. Se batió en duelo por el honor de nuestro otro hermano que estaba ahí presente. En esta reencarnación, ambos han coincidido en la misma familia. Vea, pues, interesante, ¿no? Son comprobaciones, digamos, de cómo vamos reencarnando, digamos, en grupos familiares, pero, digamos, tenemos conexiones desde otras épocas, ¿no? Y los sueños nos permiten entender esas realidades y entender ese pasado, porque el pasado explica el presente, ¿no? Y nosotros ahora estamos aquí para construir el futuro, ¿no? Tal cual. La señora Ana, esposa de Alipio, pues, que es la presidenta del mensaje fraternal, bueno, le manda saludos. Gracias, Fabio, muy buena explicación de este difícil tema. Concordamos con ella. Aquí dice, bueno, nos sale el nombre, dice Galaxy 24, gracias, muchas gracias, Fabio. Nancy Aguilera, buenas noches, gracias, doctor Villarraga, por la aclaración de conceptos que no son tratados desde la ley de justicia, amor y caridad. Reciban nuestro especial saludo de los sembradores del camino de Bogotá. El saludo es recíproco y bueno, tal cual, concordamos enteramente con usted.
Josefa Zambrano, excelente explicación, muy esclarecedora. Gracias, doctor Fabio, y a todos por la luz, las enseñanzas de hoy, Entonces, bueno, doctor Fabio, de verdad que estamos muy complacidos, le damos las gracias. Yo en lo particular quisiera tenerlo más seguido con nosotros, pero preámbulo que nos dio al comienzo y vemos pues constantemente todas las actividades que ustedes hacen, cosas que admiramos muchísimo. Pues yo le comentaba al hermano Milton también, que yo los admiro mucho a todo este equipo que se ha conformado allá en Colombia porque son muy trabajadores, pues muy, siempre están al frente y bueno, sin descanso. Pues. Entonces, nosotros los Pero ustedes admiramos. no se quedan atrás, compañero. Yusiro, Josefa y todos los compañeros de Venezuela tienen su fuerza interior, tienen su energía, tienen su buen acompañamiento espiritual y ahí están al frente, digamos, estén o no estén, digamos, en el país, están trabajando por su país, por su crecimiento moral y espiritual y ese es el objetivo espiritual que tal vez Dios les encomendó en sus manos y lo están haciendo, tratando de superar todos los desafíos para lograrlo, ¿no? Entonces, admiramos su trabajo también, el que ustedes realizan. Indudablemente la época de crisis, hermano, doctor, bueno, hermano y doctor, amigo. Sí, Son- no me digan doctor. Mi nombre es Fabio. Así es, bueno, amigo Fabio, las épocas de crisis son una oportunidad para el espíritu que está despierto, porque las oportunidades de hacer el bien abundan, pues, abundan y estas situaciones que han pasado, por lo menos en Venezuela, ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas. Para el que ha estado despierto, ha sido una gran oportunidad de avance, de renuncia, de trabajar, de un trabajo interno y externo, ¿no? Y para el que lamentablemente ha estado dormido, ha sido bueno, un terreno muy fructífero para desembocar en cosas que más adelante, como usted decía, solamente se verán los frutos del por qué, ¿no? Entonces, bueno, como usted lo dice, sembrando cada quien en lo que podamos, ¿no? Quiero continuar. Sí. Así es, hermano Fabio. Bueno, hermano Fabio, yo para cerrar, bueno, aparte de darle las gracias, quería pedirle que nos hiciera una oración de cierre para que nos acompañen esta noche de hoy, y durante toda la semana, y bueno, dándole las gracias. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros muy pronto, esperemos que no sea tan lejos. Usted estuvo en las primeras preguntas, ya estamos por aquí, pero como usted lo decía, todavía falta mucha tela por cortar, y bueno, para nosotros será siempre una gran alegría tenerlo con nosotros aquí. Yusiro, pero a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, a la señora Ana, una oración, que sería pues un honor para nosotros que ella nos haga la oración aquí al final. Ya yo hice la oración al principio y ya me escucharon todo el tiempo. Entonces, pues la señora Ana, sí, a quien conocimos también allá en Caracas, una vez que fuimos a visitar a Lipio y visitamos su hogar. Entonces, pues sería pues un honor también que ella nos hiciera la oración, si a bien tiene, para escucharla, ¿no? Bueno, vamos a ver si ella es un poco tímida. De hecho, nosotros Sí. le hemos acompañado en las reuniones porque ella sobre todo los temas morales. Mire, bueno, esto es algo que yo les voy a confesar a ustedes aquí y a Lipio lo decía, ¿no? Chico, cuando conoció a la señora Ana, lo primero que le dijo a Lipio fue, en palabras más, palabras menos, la espiritualidad, conociendo el trabajo que tienes, te ha designado una esposa de alto, como de alto quilate para que te acompañe en tu tarea, ¿no? Entonces, Alipio siempre decía eso muy internamente, pero ella es así, como que detrás de todo gran hombre y una gran mujer, ¿no? Ella siempre está tras bastidores, así, entonces, bueno. No sé, señora Ana, si quiere decir la oración, vamos a ver, vamos a darle unos segunditos a ver. Si no, bueno, le pedimos a la persona que nos acompaña. Aquí está la señora Ana. Ok. Bueno, ¿qué puedo decir? Ay, muchísimas gracias, Fabio, por este mensaje, esta clase tan espectacular. Bien, te damos gracias a todos por tener este privilegio de estar en contacto y estar aprendiendo tantas cosas que nos ayudan a comprender esta difícil vida que es aquí, estar aquí en la tierra, y nos ayudan a aprovechar mucho más esta oportunidad que es vivir y
para llegar al mundo espiritual mucho mejor de lo que estamos ahora, de lo que llegamos, crecer, nos ayuda a crecer muchísimo, a entender mucho mejor lo que es la vida aquí en la tierra. Gracias a todos, los invitamos para que continuemos juntos en esta tarea tan linda de aprender juntos y ayudarnos mutuamente. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, señora Ana. Un abrazo para su merced y para todos los compañeros de Mensaje Fraternal y todos los que nos acompañan aquí hoy en este auditorio virtual de Mensaje Fraternal. Un abrazo para todos. Gracias a todos, feliz noche y bueno, nos reencontramos la próxima semana en otro estudio Mario de los Espíritus, analizando un poco lo que es ahora la ley de sociedad. Hermano Fabio, doctor Fabio, agradecidos con todos y que tengamos todos una feliz noche, una feliz semana. Gracias, muy amables. Saludos a todos, un abrazo.